Ella es estudiante del programa profesional de especialización de esquina latina, programa de profesionalización de esquina latina. Y ellos hacen una sistematización de experiencias, a recordar un poco las dinámicas. Darling tiene 20 minutos para presentar su sustentación, luego tenemos 10 minutos de preguntas del jurado y 10 minutos de preguntas de la gente que está acompañando y asistiendo. Este trabajo de grado es asesorado por la maestra Elizabeth Sánchez. No sé si Elizabeth quiere decir algo antes de que Darling empiece. Vale. Entonces, cuando Darling empiece, yo pongo el cronómetro y te voy a estar mostrando cuando falten 10. Buenos días para todos. Mi nombre es Darling Darili Silva Campas. Soy de la Tola Nariño. Soy migrante, andante, caminante y voy hacia adelante. Con esta historia de vida que he tenido, porque cuando llegué aquí pues pasé como por un proceso difícil de adaptación, me ha surgido como una duda, y más que duda es como cómo hacer que sea más fluido, más sano la adaptación de otras personas a su nuevo territorio. Y ahí surge como la iniciativa para esta sistematización de experiencia que he llamado Los Nadies, una experiencia de creación corporal para la integración social. Con esta la pregunta que me ha guiado como para orientar este camino es de qué manera la creación corporal de la obra Los Nadies influyó en el proceso de integración social de los participantes del Teatro Metamorfosis de la Comuna 13 del Oriente de Cali. Esta obra fue montada en el año 2021, la cual yo decido hacer la apuesta de mostrar como lo que me orienta a mí, que es el movimiento, el cuerpo, la danza, y hago un montaje donde los textos son mínimos y todos los chicos los expresan sus emociones, la historia es totalmente corporal. Para ir realizando como esta investigación, esta sistematización de esta experiencia, tengo como objetivo evidenciar el proceso de integración social de los participantes de Teatro Metamorfosis de la Comuna 13 del Oriente de Cali a través de la creación corporal de la obra Los Nadies. Como objetivos específicos, reconstruir el proceso de creación corporal de la obra Los Nadies. Segundo, identificar los aportes que desde sus saberes brindaron los participantes al proceso de creación corporal. En este punto me detengo para mencionarles que estoy utilizando mi historia como principal testimonio de integración en la comuna y en este montaje, ya que busco poner parte de mis conocimientos de la cultura, de lo que he traído en esta puesta en escena. También menciono a muchos de los integrantes que también han venido de otros lugares, que también tienen sus historias, sus identidades, pero trato de que la primera persona que esté ahí dando como su testimonio sea mi historia. Y como tercero está el relacionar los aportes que el proceso de creación corporal hizo a la integración social de los participantes a su comunidad. Esto lo he hecho con una investigación de carácter cualitativa, donde he utilizado como insumos todo lo que hemos hecho como de bitácora, relatoría desde el Teatro Esquina Latina, que es como que nos ha estado apoyando en este proceso y da inicio a este grupo que tiene más de 40 años en la comuna. Y entonces contamos con ese soporte de videos, incluso de la muestra, de fotos, relatorías de los integrantes, de los líderes y de mi persona como animadora. He tenido como referentes y palabras claves el teatro comunitario, según Lucenit Castillo, corporeidad, según Raquel Lido y Merlo Ponti, integración social, según María Isabel Domínguez. He elegido estas palabras y estos autores porque siento que van de la línea de lo que he querido hacer, de lo que he querido estudiar, pues buscan que, por ejemplo, el teatro comunitario sea de la comunidad para la comunidad, se realiza en el territorio, con la gente del territorio y se presenta en el territorio. Y ahí pues todo lo que venga para ellos. Entre la corporeidad, porque estos autores hablan de que el cuerpo no simplemente manifiesta desde lo físico, sino que también es una alianza entre lo interno y lo externo. Entonces, que cuenta también de la historia que tiene cada persona.
y que cada historia se va como entrelazando para crear ya lo que es una colectividad, donde podemos tener una corporeidad colectiva, que decimos, se nota que este es de tal lado porque camina, hace, habla o de cierta manera. Entonces, como complementa de esta manera, me pareció que es muy acorde a lo que justo quería como dar y reforzar como en esta sistematización. Y la integración social, porque esta persona trabaja desde tener en cuenta las minorías, como también esos componentes claves de la comunidad, que se podemos decir que sí está lo que es la religión, cultura, economía, pero también esas minorías cuentan y también son válidas. Entonces me parece que fue muy asentado a lo que quería ver como de lo que hacemos en Teatro Metamorfosis. Estamos para la sistematización, para organizarlo, lo he puesto como en estos 3 capítulos, que lo he puesto el primero por lo nuestro es puro teatro, el segundo nuestro cuerpo, nuestra historia, la corporeidad como narrativa, y el tercero el cardumen. Ya les estaré contando por qué los títulos de cada uno de estos momentos de esta sistematización. El primer momento, lo nuestro es puro teatro. Nuestro cuerpo cuenta una historia. Cada movimiento está cargado de cultura y memoria. Nuestros matices tienen la huella de nuestros padres, hermanos, familiares, amigos, vecinos y todos con los que compartimos. Cada persona tiene características particulares. Todos caminamos, pero no lo hacemos igual. Como mujer negra, desplazada y oriunda del Pacífico colombiano, descubrí en mi corporalidad un lenguaje artístico, que pronuncia palabras a través del movimiento, que se tejen y se convierten en ideas que comparto con los demás. Así, el teatro y la danza me han ayudado a tener una mejor integración a un nuevo territorio. Y es a partir de esta experiencia que surge esta motivación por ayudar a otros a integrarse a través del arte. Porque migrar es una posibilidad de aprender movimientos nuevos. Pese a que este proceso siempre ha sido como muy integral y todo se va trabajando al mismo tiempo realmente, lo he dividido en algunos momentos para que sea más claro a la hora de la lectura, y lo he dividido como en la convocatoria, que es cuando se hace llamado a la comunidad para los que quieran asistir, ya que es totalmente abierto y gratuito, y pues en ese año contamos con personas desde los 7 años hasta los 39 años. Y hemos tenido distintas edades en el grupo durante ese proceso. Está la preparación actoral, que siempre la hemos enfocado pues en ese año especialmente en el cuerpo. Como veníamos saliendo, bueno, todavía estábamos viviendo la pandemia, costaba mucho como ese relacionarse, entonces había que romper hielo de alguna manera, y una estrategia muy fuerte que traté de implementar fue justo eso, que hablara más desde el cuerpo, un saludo, desde qué dice tu corporalidad, a solo jugarse con la voz. Está la temática del montaje, que esa pese a que esquina nos da como la primera iniciación de que bueno, estamos teniendo un oleaje fuerte con la migración, en especial venezolana, pues entonces el grupo lo apropia y lo reconoce muy bien, porque eso nos lleva a investigar mucho sobre la comuna, donde identificamos que está casi que compuesta por migrantes. Por el estrato que maneja la comuna 13, que es 1, 2 y 3, se presta justo para que los migrantes y desplazados, o sea, migración interna y
y externa pues lleguen a ese territorio. Justo eso, la investigación del tema, la puesta en papel, que es cuando creamos ya la fábula, como un cuentico para tener como una base para ir explorando ya con los chicos. Esta también sale que había la necesidad como de escoger un poema, cuento, y uno de los chicos, Leonardo, un día nos llega con los nadies. A todos nos resonó mucho eso y a preguntarnos, bueno, ¿y quiénes son los nadies? Los nadies, entonces, ¿qué son los nadies y eso? Y identificar si había nadies en el grupo y nos vimos reflejados mucho en eso y lo dejamos. Así la puesta en voz y musical, que tuvimos varias asesorías de Esquina Latina, pero siempre fue como estar enriqueciendo con las propuestas del animador y de los integrantes, y ya pasar a la puesta en escena y presentación y foro, que fue súper clave para enriquecer también el proceso, que no se quedó quieto, sino que en el foro se retroalimenta con las personas de la misma comunidad que ven un montaje. Nuestro cuerpo cuenta una historia. Cada movimiento está cargado de cultura y memoria. Nuestros matices tienen la huella de nuestros padres, hermanos, familiares, amigos, vecinos y todos con los que compartimos. Cada persona tiene características particulares. Todos caminamos, pero no lo hacemos igual. Como mujer negra, desplazada y oriunda del Pacífico colombiano, descubrí en mi corporalidad un lenguaje artístico, que pronuncia palabras a través del movimiento, que se tejen y se convierten en ideas que comparto con los demás. Así, el teatro y la danza me han ayudado a tener una mejor integración a un nuevo territorio. Y es a partir de esta experiencia que surge esta motivación por ayudar a otros a integrarse a través del arte. Porque migrar es una posibilidad de aprender movimientos nuevos. Movimientos que he implementado como en el Teatro Esquina Latina en las presentaciones son los que aparecían también en la obra de los nadies. Y las personas con las que aparezco danzando son integrantes que han estado conmigo desde el año 2021, bueno, están desde antes y han seguido conmigo en el proceso y deciden también hacer la apuesta. Quería hacerla como en vivo, pero pues por cuestiones de espacio pues he elegido como grabarla y igual podérselas mostrar, porque si estoy hablando de que la corporalidad muestra, pues hay que mostrar también cuerpo hablando. En este capítulo también vemos cómo los integrantes plasman en las escenas parte de su historia, parte de la confianza que han depositado en el grupo, en su experiencia de vida. Algunos incluso manifestaban que en un colegio además no se sentían seguros y que en el espacio de Teatro Metamorfosis sí. Hemos tenido migrantes de Pasto y demás que siempre nos han enseñado cómo es de sus danzas y hemos robado como movimientos de eso. También teníamos una chica, Melanie, que también estaba de Venezuela y hacía danza en su territorio y también pudo implementar muchos de esos movimientos para la creación de los nadies. En el tercer momento, que es el cardumen, este nombre es muy especial porque resulta que siempre en los ensayos yo les estoy diciendo a los chicos, tipo cardumen, o necesito que trabajemos tipo cardumen. Entonces siempre eso ellos ya lo tienen asociado a que es trabajar en equipo, juntarse, se juntan de inmediato, entonces ya es como una señal. Entonces una persona llegó al grupo y dijo que, ay, me gusta eso del cardumen social, y yo como que,
cardumen social. En ese momento no dimensionaba como que lo que estaba diciendo se lo decía muy de que necesitaba que se juntaran. Y entonces me gustó ese término y creo que significa muy bien lo que hacemos en el grupo. Porque ahí, pese a que cada uno tiene una identidad individual, funcionamos en colectivo y creamos en colectivo, lo que se ve en los nadies, que cada uno podría decir yo di este momento, yo di este momento, yo di este momento, esta sensación, porque trabajamos mucho desde los ejercicios de sensaciones, que justo qué nos deja la pandemia, qué emoción se ha estado repitiendo, pero lo vamos a decir por medio del cuerpo. ¿Qué sensación te dejó dejar tu lugar de origen? Pero lo vamos a decir del cuerpo, por partes del cuerpo, contar desde ahí. Entonces, siempre ha estado mucho eso. Tenemos muchas comunidades de minoría, realmente el grupo siempre ha estado integrado por personas afros, indígenas, comunidades LGTBIQ+, que siempre llegan como a apropiarse de ese espacio. Y algo muy bonito que es como pelea y no pelea es que muchos de los papás incluso que no han logrado como darle ese espacio a los chicos llegan reclamando al grupo como que no, es que desde que está aquí ahora se cree pintor, se cree yo no sé qué, se cree tal, ahora véanlo como viste. Entonces, pero es justo, ellos mismos lo dicen, es que yo siento la confianza de aquí ser, no es que no lo haya sido antes, ahora lo identifico, lo apropio y siento que tiene valor. Entonces en este capítulo veremos justo lo que ellos sienten, yo siento al hacer arte, al hacer teatro, y lo que se cohesiona en este montaje, porque nosotros hemos estado tratando otros temas, otras cosas, pero al ser parte de mi historia, al ser migrante, me tocó mucho y obviamente arrojé todo hacia ese montaje y coincide con que es lo mismo que quieren los chicos también dar en ese momento. Entonces fue muy bonito como llegar como a ese momento donde todos llegamos como a la idea de que coincidíamos de que los nadies nos identificaba, el grupo nos identificaba, que nos sentíamos bien con lo que estábamos haciendo y con lo que estaba viendo la comunidad y nos estaba compartiendo también. En las conclusiones he puesto algunas, hay algunas más y durante todo el documento realmente trato siempre de estar como en ese reflexionar porque me ha servido mucho eso para ello, que es una que nos adaptamos por necesidad. Siento yo que se refuerza esa idea con lo que está en el documento. La otra, el teatro comunitario, da espacio a la heterogeneidad, multiculturalidad, lo que hace que los participantes de Metamorfosis se quieran quedar, porque es un proceso totalmente voluntario, de ganas, y los chicos y mi persona teníamos ganas de seguir haciendo teatro, ganas de seguir haciendo arte. Y el cuerpo cuenta y todos podemos aportar desde nuestra corporeidad a los distintos aspectos de un trabajo comunitario, como sucede en el montaje de los nadies. Como les contaba, como no estamos viendo la corporeidad solo desde lo físico, muchos incluso decían simplemente yo voy a estar desde esta parte aportando desde la música, desde hacer la convocatoria para que llegue la gente, desde un movimiento, desde lo que yo traje, desde lo que yo soy, aportar como a eso. Los referentes que he tenido, porque pues durante la investigación, pese a que solo mencioné 3 autores, realmente hemos sacado como de muchos lugares para traer información, refrescar más bien como la memoria y tener como más precisos los datos para el inglés. Y ya pues los agradecimientos, gracias a Bellas Artes y al Teatro Esquina Latina por hacer posible el optar al título a licenciada en Artes Escénicas. Quiero preguntar algo que me llamó la atención. Tú hablas de corporeidad. ¿En qué momento te decidiste por ese concepto y de pronto no cuerpo? Justo me lo reafirman los autores, porque incluso tenía de inicio corporalidad, pero luego viendo la sensibilidad que tiene este nuevo término, la corporeidad, dije más quiero irme por ese lado, porque yo voy más de la alianza de lo que sentimos, incluso no el de la técnica desde que hago bien el movimiento, sino que siento bien el movimiento. Entonces ahí dije voy más por esa línea de las sensaciones, de implementar, de que sí, hay que tratar de buscar estéticamente que se vea bien el movimiento, pero también que está sintiendo el artista cuando hace eso, que está representando. Entonces por eso decido que es más propio el de la corporeidad en vez de corporal o cuerpo, otro que está más, podría ser limitado a literal lo que es el cuerpo, solo el movimiento y no las sensaciones, no el pensar, la mente, el espíritu que está también con el artista acompañándolo como en esos momentos.
ese reconocimiento de los aportes que desarrollan, que ahorita explicaba, en uno de los objetivos, ¿qué le suma, qué le adiciona a tu experiencia como licenciado? Mucho, porque siento que ahorita me estoy haciendo consciente de esto. Realmente ahorita se los puedo contar, como que soy consciente de que simplemente que me acepten negra, desplazada y eso es valioso, pero realmente en ese momento no era muy consciente. Entonces el hacerme consciente de eso, de este proceso, creo que puedo estar capacitada para ser consciente también cuando me llegue una chica en las mismas condiciones o en otras condiciones, también darle esa apertura de ser. Entonces siento que lo mayor que me ha brindado esto es ser consciente de lo que estoy haciendo, de la responsabilidad también, porque una palabra, un movimiento tiene mucho peso en lo que es, no quiero llamarlo como estudiante, pero sí alguien que está confiando en ti, en tus saberes y eso para también el apropiar cosas. Entonces creo que ese es el mayor aporte que he recibido como de eso. Tengo dos. ¿Cómo fue profundizar desde lo teórico todo ese saber práctico, empírico que ya tenías y materializarlo pues en el documento? ¿Cómo fue eso? Pues al inicio fue muy difícil, tenía como esa negación porque había escrito, uno escribe como el texto, como la fábula, pero hasta ahí llega. Pero acá era más profundo, pero me sirvió mucho los ejercicios de las clases. Desde escríbeme solo una idea, inicié escribiendo una idea, escribí con un diario, luego una tarea, luego defíneme realmente los términos, o sea, ponlo en palabras, y para ponerlo en palabras, por ejemplo, lo que es una, se me olvida, metodología, o realmente si estoy en la didáctica, entonces ya tener que pasarlo en palabras esos términos para ser más precisa, pues tengo que investigar. Pero eso me llevó también a ser ambiciosa con eso, entonces realmente me encontraba aquí como que, bueno, yo pensaba eso, pero no lo había puesto en este libro como lo hizo este autor, pero me reafirmaba de que, bueno, no estoy tan perdida. Entonces al descubrir que no estaba tan perdida me interesaba seguir investigando y me deja realmente muchas cosas. Ahora quiero seguir escribiendo incluso, como que este es el inicio y en uno de los capítulos pongo como un poquito de la historia de mi pueblo, de por qué ese movimiento de que yo quiero hacer las cosas a lo comunitario, o sea, para la gente, desde la gente, y digo, eso nace de mi papá y de mi mamá y solo lo esbozo aquí, pero pues espero pronto estar describiendo sus historias, entonces ya realmente me abrió como el imaginario como a eso, entonces desde ahí estoy como, fue al inicio sí muy duro, pero pues la verdad siento que me abrió muchas puertas. Dentro de esas nuevas formas de conectar con los demás, tú planteas ahí en el documento esto que te permitió el teatro específicamente en esta comunidad específico con Metamorfosis. Entonces como que ampliar un poquito más todo este aprendizaje que te ha permitido vivir el teatro con esa población específicamente a través de ese montaje. Justo, como les decía, como una técnica que incluso le contaba a la profe, en Esquina Latina usualmente no se maneja lo que es... Perdón, me falta una palabrita. Sí, sí. Y sobre todo las huellas, porque es que tú hablas de las huellas del movimiento, entonces sí. Eso es específicamente ampliar sobre ello. Ah, ok. Pues no, siempre he estado como buscando tener dentro de mi identidad como artista, el cuerpo, la corporeidad, el movimiento y las huellas que ha dejado mi historia, la historia de los demás a la hora de hacer esos movimientos. Entonces cuando llego a esta comunidad encuentro la apertura con el equipo también, que son chicos que algo que les admiraba mucho a ellos es que literal lanzaban lo mismo, los chicos de 7 años que la persona de 39 años, todos estaban prestos a poner su cuerpo a disposición del montaje. Entonces logramos esa sinergia de que se veía su identidad individual, pero estaban en el colectivo jalando a sacar este montaje. Entonces eso fue como realmente lo que marca, porque como les digo, pues he hecho muchos otros montajes, pero en este es en el que siento, y además porque tenemos muchas emociones a flor de piel, veníamos de estar encerrados como año y medio, 2 años, entonces obviamente teníamos como que ese desfogar de todo eso que habíamos estado reprimiendo, de no poder encontrarnos, de no poder como movernos libremente, de solo estarnos viendo en la pantalla, entonces realmente fue como un despertar de eso. Entonces es una obra que
En tiempo histórico es importante y fuerte para el grupo como tal, pues por lo que estábamos viviendo de salir de lo de la pandemia y eso, también lo del viaje de la migración y de todo lo que nos traen como conocimientos también esas personas que llegan al territorio, y coincidir con que tengan una animadora que también es migrante. Entonces eso va como llevando todo hacia eso y que tenga como esa fuerza y amor ese montaje. Gracias. Ay, pero por mientras va pensando, ¿puedo decir un comentario más? Es que es mucha cosa, por eso lo escribí un bagazo. Lo que pasa es que entre los ejercicios que menciono ahí hay uno que me pareció muy bonito, que reconozco con este montaje, con esta creación, es que los chicos empezaron a presentarse con movimientos corporales y no con la voz. Entonces eso me pareció muy chévere desde el reconocimiento de ellos también, de que yo me muevo así, yo soy ondas. Yo siempre les decía, yo soy más de ondas, de movimientos ondulatorios, porque me recuerda al mar. Yo soy de mar, yo soy de río y mar, entonces por ahí me voy. Y ellos, no, pues resulta que en Venezuela yo vivía en tal lugar, entonces yo me muevo así. Yo soy más así, entonces eso, como para romper hielo, me ha funcionado mucho y es muy bonito como llegar a ver esa sensibilidad de los chicos también desde su cuerpo. ¿Qué tan continuo fue la presencia de estos chicos con los que empezaste, terminaste? ¿Cómo fue? Pues esto es como algo que se pega. Realmente inicié, cuando apenas volvimos, llamé a los que estaban asistiendo por medio de las clases virtuales y eso, llegaron como alrededor de 10, 12 personas, muy tímidos pues porque contagio y eso, pero poco a poco realmente el grupo fue sumándose a que tenían unas sesiones 40, 50 integrantes en cada sesión, de los cuales se presentan solo como 30 integrantes, pero los demás incluso algunos están como parte del público, y cuando se apartan del proceso es más por el trabajo, por otras responsabilidades, que más porque quieran dejar el proceso. Siguen vinculados como por otro lado, lo que les decía, que aportaban su corporidad para otras formas de participar. Gracias. Hacer un reconocimiento muy especial a Darling, que voy a nombrar aquí a Jordan también, disculpa que tome tu espacio. Es una historia muy bella. Yo les decía a los hermanitos Silva Campas, porque vienen desde la Tola Nariño, y creo que todo ese acervo cultural con que crecen en Nariño y llegan a Cali fue realmente el bastón que les permitió seguir caminando en un lugar que no los abrazó cuando llegaron. Entonces eso me parece bellísimo, que incluso les haya acompañado hasta el momento de hacer la sistematización de su trabajo de grado, reconociendo todo lo que Esquina Latina les ha permitido hacer en sí, en sus cuerpos, en sus mentes, en sus corazones, y después entregarle a la comunidad. Y por ahí va mi pregunta, que de alguna manera te adelantaste cuando dijiste mientras van pensando, tú lo reconoces ahí, es decir, yo lo hago desde mi cuerpo porque yo soy ondas de mar y río. ¿Cómo identificas o cómo llevaste a las personas que participaron contigo a que ellos también se reconozcan desde su corporeidad y puedan comunicarse con nosotros desde ahí, así como ustedes logran identificar es que mis raíces culturales, los cantos, las danzas, lo teatral que ya traían ustedes en sus cuerpos, lo llevan también para que ellos lo logren identificar? ¿Lo tienes? Sí. Pues hay una palabra que siempre la repito en el proceso, que es apenas llegan los integrantes en el implemento, y este es un espacio donde debe haber respeto para todos y todo. Entonces, al sentir ellos que se les va a respetar así, haga un movimiento que si lo hacen afuera se van a reír porque es extra normal, por así decirlo, en el grupo no. Entonces, eso va implementando que ellos vayan teniendo como esa soltura para hacer. Y luego ir diciéndoles, por ejemplo, cosas como con cuál te sientes más fuerte, con cuál realmente sientes que resuenas. No con lo que resuena a alguien. Yo les doy una base del movimiento, yo les digo es así, pero ya si usted cómo lo va a marcar, lo va a hacer usted más percutado, usted lo va a hacer más ondas, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo va? Y así vamos viendo como que también cuál es su estilo, cuál es su forma de hacer, de ejecutar, y es algo que ellos mencionan mucho desde el proceso. Yo aprendí que me facilita más la corporidad desde este lado cuando hablamos de cuerpo, o cuando hablamos de
más por este lado, fluir por este lado. Entonces siempre estamos, de mi parte siempre trato de estar muy pendiente de eso, de que los chicos puedan respetar, porque muchas veces ellos ya tienen y saben muchas cosas, pero el miedo de ser rechazados, de que lo que les pasa en el colegio también les pasa en este espacio, lo están prohibiendo siempre. Entonces darle la soltura. Y algo que decimos mucho en la esquina es que nosotros no nos reímos del compañero, nosotros nos reímos con el compañero, de que puede lograr ser cómico, puede lograr hacer cosas que agradan a los demás y sacarles una sonrisa. Entonces siempre estarles como repitiendo eso para que ellos puedan entonces explorar y irse reconociendo. Muchas gracias a Darilis. Yo tuve la oportunidad de actuar en Los Nadie, porque yo llegué como acompañante y terminé actuando. Sí, en Esquina Latina cada animador tiene su esencia, ¿sí? Corporal, muy dancística, y entonces eso es lo que pone en el grupo, ¿sí? Las que son más plásticos, artistas, entonces hacen el montaje de acuerdo a la plástica. Entonces, muchas gracias por lo que aprendí de ti en ese momento de Los Nadie en cuanto a lo corporal y lo dancístico. Que ahora que la maestra Ruth me hacía la pregunta a Luz con respecto a desde la parte de Esquina Latina, de la profesionalización como tal, yo lo entendí como una esencia, ¿no? Y mirando su exposición ahora y en la tónica de la inquietud de la maestra Vivian, ella estaba señalando algo y yo le estaba mostrando otra cosa acá. En una de las conclusiones, voy a ver muy atrevido, me disculpa, usted plantea un ejercicio que perfectamente lo puede llevar a un trabajo de grado de maestría, porque yo creo que esta es la respuesta de la maestra Ruth allí, de cómo Bellas Artes y Esquina Latina pueden tener un hito, una esencia que sea característico de la profesionalización. Esto me enseñó que el arte es un espacio donde caben todas las formas del ser y sentir, y que cada persona tiene una corporeidad y una expresión, y lo poco que conozco de la maestra Isabel está en la huella porque está en el trabajo, una expresión única que puede ser valorada y potenciada. Eso es un planteamiento por una maestra. No sé, la maestra Vivian ahora decía una expresión en cuanto a la inquietud. Amplíeme eso, ¿no es cierto? Yo solamente estoy haciendo el comentario, Sí. pero yo me lo dejo allí. Yo quiero como reto, amplíe eso que está diciendo en una conclusión y le va a ir excelente. Va a ir excelente. Muchas gracias. Yo solamente quiero hacer un comentario, y es que ahora comentándolo con la maestra Mavi, es muy bonito que en el proceso, en la vida, hayan tenido la posibilidad de compartir en Esquina Latina, porque Luz Amparo fue aprendiz de animadora de Darilis, y ahora tener la vida, Dios, el universo, lo que sea que cada uno crea, les da la posibilidad de encontrarse en este espacio, paradójicamente de sustentar juntas. Entonces, no es que se hayan confabulado la maestra, no, nada es como gratuito en la vida. Entonces, muy bonita que también tengan la experiencia de este cierre del ciclo de esta manera. Sí. Yo solamente felicitar a Darilis, ha sido muy juiciosa en su trabajo, en la escritura, terca también, entonces eso ha sido interesante, ahí como la mediación entre lo que había en su proyecto inicial y como todo el desarrollo que ha tenido, y ha sido muy interesante el acompañamiento a Darilis. Muchas gracias. Es que quería agradecerles también a Ruth, a ti, porque yo iba a cambiar cuando hubo un momento donde dije, no, voy a cambiar todo. Sí. Está como peligroso este campo. Y luego me dice la profe Ruth, me dice mi asesora, Isabel, no lo puedes cambiar, hay que mantener esta idea y eso. Y me dice algo, ella, es que es lo tuyo, tú misma me has dicho que en Esquina Latina nadie más maneja lo que es el cuerpo, la corporidad. Entonces, ¿cómo vas a perder eso?
Y yo como que al inicio estaba como que, qué susto, ¿cómo ha sido otra vez volver ahí? Porque como tuve una dificultad y mi primera asesora tuvo como algunos líos y no pude verla, lo que hice fue ir adelantando sola. Pero entonces me fui por lo que yo intuía y entonces me fui perdiendo como en eso. Cuando ellas vuelven con ese polo a tierra fue como que difícil, pero ahora agradezco mucho ese espacio porque eso era lo que yo quería. Lo había planteado desde el inicio y qué bueno haberlo podido sostener. Entonces muchas gracias por eso, por orientarme y mantenerme bueno. Ojo pues, vamos es por aquí. Muchas gracias. Una última cosa. Después de todo ese proceso con los muchachos, con la gente que trabajaste, ¿cómo releyeron el poema de Galeano? ¿Sientes que hubo cambios en la forma de leer ese poema? Pues ha resonado mucho. Resulta que en el 2021 el poema no era mucho, por así decirlo. Es una idea que tuvieron un grupo de base y eso. Pero ahora con lo que se dio, pues obviamente con nuestro presidente y demás y nuestra vicepresidenta que empezó a utilizarlo, resonó más en ellos. Como que, ay no, sí, como que nuestra voz realmente, pues, le llegó a escucharse allá. De los nadies llegó a que nuestra vice ahora está diciendo, hablando también de los nadies, de quién son los nadies, y ve que sí era lo que yo decía, entonces no se perdió. Ellos todavía incluso en los actuales montajes ellos siguen proponiendo los nadies como que ya no podemos seguir con los nadies, ya no podemos seguir con los nadies, pero en ellos sigue resonando. Algunos incluso cuando les hacía la entrevista lloraban y eso de pensar como en el reto que había sido en ese momento para ellos, lo que había significado para ellos y la importancia que en ese momento no mencionábamos de incluso de ese cuento, de ese poema. Entonces realmente fue bastante clave y aún lo es para todos, porque la mayoría realmente sigue en el grupo. Entonces he estado como creciendo también conmigo de esa conciencia del montaje, conmigo esa